Muy buenas, queridos amigos. Bienvenidos a la contrarréplica, esta segunda contrarréplica en directo que hago a través de la aplicación Clubhouse. Hice una hace 3 semanas, os dejé un vídeo en YouTube para que os apuntaseis a esto, también lo avisé por las redes sociales. Lo hice rápido porque no sabía muy bien si había suficiente gente ya aquí en esta aplicación, en Clubhouse, y efectivamente esta vez sí que había ya como 500 y pico personas que me estaban siguiendo, por lo que supuse que habría más gente. Bien, pues no tengo ya aquí unos cuantos que han entrado, algunos son nuevos porque aparecen con la cosa esa que ponen a los que acaban de llegar, así que no tenéis más que levantar la mano y en el momento en que levantéis la mano que queráis hacer vuestra pregunta o participar, pues yo os doy paso y nada, no tenéis más que hacer la pregunta que consideréis necesaria. Aquí tengo una persona que es Pedro. Pues Pedro, acabo de darte la voz. Muy buenas, Pedro. ¿Me Hola, escuchas? hola, buenas tardes, Fernando. ¿Me escuchas? Te escucho a la perfección, alto y claro. Pues mira, Fernando, yo te quería primero saludar, decir que soy un gran admirador del programa. Y después, mira, yo soy un estudiante de segundo de bachillerato, tengo este lunes un examen de todo el franquismo y quería preguntarte si puedes dar algún consejo a los estudiantes de segundo de bachillerato de historia, de algún modelo para estudiar historia que a ti te sirviese o en vez de que no sea todo acudir a la memoria y repetirte 3000 veces el mismo texto. Muchas gracias. Una pregunta, Pedro, a cara que podemos dialogar y que esto no es una cosa tan tiesa como las contrarréplicas normales. Sí, Segundo de claro. bachillerato, ¿a qué edad se estudia? Que es que no lo sé, yo soy de la época del BUP. Segundo de bachillerato yo tengo 17 años para 18 años, es el último año. Vale, o sea que sería como tercero Historia de de BUP. España estamos dando, Sí, que eso es. ¿qué dais en historia de España? ¿Qué época? Pues mira, vamos desde la edad prehistórica, desde el Paleolítico, hasta termina el temario en 2010, creo que termina. O sea, que se recoge, evidentemente, la historia antigua se toma bastante con pinzas y cosas bastante puntuales, y la edad contemporánea un poco más específico, pero vaya. Vale, vale. Bien, por lo que veo es una, y estás haciendo unas, no sé qué estarás haciendo ahora, Pedro, pero Yo soy, yo es- quiero estudiar ingeniería de no, telecomunicaciones, o digo sea que que... ¿dónde estás? Que parece que estás patinando, mira, parece que vas con No, los mira, perdona, patines. es que estoy esperando aquí al autobús Ah, porque me vale, dirijo vale. ahora, claro, Bien, he bien. visto la contra y me he metido rápido. Ah, perfecto. Muy bien. Pues te muevo la audiencia, Pedro, para que no entren ruidos intrusos dentro del programa, porque esto que lo sepas que se está grabando. Es decir, no, ya he dicho antes, mientras los 5 minutos previos, antes de ponerme a grabar, que la contrarréplica esta en concreto, bueno, en esta sala de Clubhouse, no se lo lleva el viento, lo que digamos. Esto queda grabado y aparecerá pues en la contra dentro de unas horas. Bien, el tema de la historia de España, de que se enseña o se trata de enseñar. No olvides que enseñar no se enseña, se aprende. A ti te pueden poner tus padres el mejor profesor de inglés, que si no tienes ganas de aprender inglés no vas a aprender a decir absolutamente nada. Pueden traerte un premio Nobel de física a enseñarte física, que si no le pones atención no va a servir absolutamente de nada. Lo digo por mi experiencia personal. Yo fui un pésimo estudiante de matemáticas y física porque no me interesaban. Y mis padres insistían, le dedicaban tiempo, me llegaron a poner en alguna ocasión hasta profesores particulares y no servía de nada porque las seguía suspendiendo. Al final, pues conseguí, ya sabes, me la llevé al curso siguiente, bueno, y yo creo que los profesores, como sabían que yo era de letras puras, dijeron tampoco vamos a impedirle que vaya a la universidad solo por las matemáticas y la física de segundo de BUP. Segundo de BUP se estudiaba entre los 15 y los 16 años. Y es simplemente que no me interesaban ni las matemáticas ni la física en general. Esas asignaturas no me interesaban. Y no culpo a los profesores que no supiesen enseñarlo, al contrario. La mayor parte de ellos ponían muchas ganas. Pero yo no tenía ningún interés. Igual que los que no tenían interés en aprender lengua española, no tenían interés en aprender latín, cosa que a mí sí me interesaba mucho. Bien, la parte de ahí que las cosas se aprenden. El aprendizaje es un proceso personal. Tú tienes que tener interés por la materia, ya sea historia, ya sea física o ya sea música, cualquier cosa. Si no le pones interés en las cosas, no la aprendes. De ahí que la mayor parte de cosas que aprendamos a lo largo de nuestra vida las aprendemos porque queremos. Es más, bueno, eres muy joven, tienes 17 años, pero con esto te habrás dado cuenta ya, en tu cortísima vida, que casi todo lo que sabes hacer bien lo has aprendido por tu cuenta. Seguramente será jugar a los videojuegos y estas cosas que se hacen a esa edad. Bien, conforme vayas cumpliendo más años te darás cuenta que casi todo
Lo aprendes porque has querido aprenderlo. Y además eres capaz de no dormir si es necesario, de quitarle horas a cualquier cosa, a los amigos, a la novia, lo que haga falta, con tal de seguir aprendiendo de eso. Porque es tu propio interés y eso te interesa mucho. Además, hoy en día es mucho más sencillo aprender porque tenemos internet, que va muy deprisa, vídeos, textos por todos los lados y demás. Bien, en el caso de la historia de España, primero tienes que tener voluntad de aprenderla. Si no, apréndete de memoria lo más o menos lo que te han puesto en el temario y a correr. Preséntate al examen, repite lo que te han dicho y fuera. Yo de cualquier manera, tratándose de una asignatura tan delicada como es historia, que sabes que se politiza, y de un temario que no es muy complicado, lo conozco porque con Academia Play he estado haciendo durante los últimos 2 meses, 3 meses, estamos haciendo todavía, no he terminado, estamos desarrollando una aplicación precisamente para aprender historia de España. Yo me he encargado de la parte de audio. Cada una de las lecciones, que están en el temario oficial, insisto, va con un vídeo que han preparado en Academia Play, unos textos y además va un audio mío. Audio mío de distinta duración, algunos son más largos, otros más cortos, explicando el tema. Claro, me he tenido que estudiar tu asignatura para hacerlo exacto como va a aparecer en los exámenes. Bien, no es complicado, simplemente sigue el guión, porque lo que se trata es de que apruebes, no de que sepas historia. La educación reglada funciona así. Yo no te voy a dar ninguna recomendación de que le lleves la contraria al profesor, tú tienes que aprobar y pasar al siguiente curso y ir a la universidad si es que quieres ir a la universidad. Si el profesor te ha dicho que esto es así, 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 bueno, la visión según el temario oficial de la historia de España es peculiar, un tanto peculiar porque la he podido ver. Es más, yo mientras preparaba, escribía estos textos, he tenido que ceñirme a lo que dice este temario, no tanto a lo que yo piense. Así que mi recomendación es esa. Estudiatelo bien, más o menos, no hace falta que te lo aprendas de memoria y sal del paso. Luego ya, después de esto, si te sigue interesando la historia, bueno, pues apréndela, pero de la manera que te he dicho, interésate, que una lectura te lleve a la otra. Cuando tengas una pregunta, no pares hasta que no te la respondas. Esa es la idea. Pero por lo demás, no te compliques la existencia. En serio, aprueba la asignatura. No hay que darle muchas más vueltas. Porque al final que no te pase conmigo, como me pasó a mí con la física y las matemáticas. Bueno, en mi caso era más sangrante todavía porque ni siquiera las estudiaba. Es que solo era verlas y había algo dentro de mí que se revelaba. Solo ver los números y tal cual. Estaba persuadido de que aquello no servía para nada. O sea, es que esto no le veo una utilidad ninguna, hacer una ecuación de segundo grado, una cosa así. Y efectivamente sirve para muchas cosas, pero no para las cosas que yo quería hacer en la vida. De ahí que algo por dentro de mí se revelaba. Al final, pues bueno, efectivamente, tuve que aprender a hacer las ecuaciones de segundo grado de memoria, las hice para un examen y se me olvidaron al día siguiente. Bien, pues vamos con... Bueno, acaba de llegar Andrea y está también David. Vamos con el siguiente es Carlos, así que te doy el micro, Carlos. Ya lo tienes, así que cuando quieras. Muy buenas, Carlos. Hola Fernando, ¿qué tal? Cuéntame. Sí, mira, yo simplemente quería hacerte una, una sugerencia, dos sugerencias, si me lo permite. Una es sobre la contrarréplica en Clubhouse y cómo la gente suele utilizar, por lo que he visto por ahí, esta aplicación que cuando están grabando, la gente suele añadir pues eso, el iconito este del círculo rojo Sí. o comentan que están grabando y tal igual, en fin. Yo siempre te escucho, con lo cual ya sé que lo grabas y tal, pero bueno, para el día de mañana, qué sé yo, puede ser interesante que la gente sepa que está siendo grabado, vaya. Bueno, Eso, deberían sí, saberlo, pero lo he puesto. Aparte de sí, decirlo, he dicho 2 veces ya, lo digo una tercera, esto está siendo grabado. Además, en la descripción de la sala lo pone claro. Esto está, la sesión va a ser grabada para luego pasar a iVoox y a YouTube. Simplemente es lo que el iconito rojo es que no sé dónde se pone. Debe de ser una de las novedades de la actualización de la aplicación. ¿Tú sabes dónde se pone, por cierto? Ya que estamos, ya me lo no, dices. me refería del típico emoticono de estos, de los emojis de esto. Ah, no sé, Pero vamos, nada. no sé dónde se coloca, no tengo ni idea. Así que Bueno, la lo propia. investigaré, pero bueno, el, eh, Nada, nada, no te preocupes. Sí, yo el que es fiel efectivamente lo sabrá o lo sabemos. Y luego el otro, nada, también una sugerencia para una contrahistoria sobre las guerras civiles del Perú entre los conquistadores españoles, que yo, cuando sale un poco el tema este sobre qué deberían hacer una serie de historia de España, yo digo, joder, a mí me llama mucho la atención en fin, todo ese periodo y todo lo que, bueno, que parece aquello el salvaje oeste, pero llevado
al virreinato de Perú y a toda esta época. Así que pues nada, te dejo ahí la sugerencia y no le robo más tiempo al siguiente Pero con esto contraste. que me estás diciendo, ¿que crees que deberían hacer una serie ambientada en el virreinato del Perú? Sí, 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 a mí ¿Pero en en qué concreto época? entre Es que la guerra el entre virreinato del... pizarristas y Sí, al principio, quieres decir. Claro, claro, a mí lo que me llama mucho la atención es eso, es el conflicto entre almagristas y pizarristas y Sí, todo en fin, pues el jaleo que tienen montado y que nada, que te sugiero por si un día te apetece hacer una contrahistoria sí. y si no, pues ya digo que a mí me gustaría ver una serie sobre eso que creo que da para mucho. Bueno, es que la historia de Pizarro, bueno, Pizarro y los pizarristas, más los enfrentamientos que hubo más desde el momento de la conquista, no habían terminado de conquistar el Perú y ya se estaban peleando entre ellos. Eso es una especie de, no es broma, es una especie de Juego de Tronos, ¿eh? Sí que merecería una serie de televisión, pero claro, esa serie la deberían hacer los peruanos, como han hecho la de Hernán Cortés los mexicanos. Es parte de nuestra historia, pero también es parte de la suya y sería mucho más sencilla contar con una producción mexicana, bueno, una producción hispano-mexicana. Si en Estados Unidos conociesen más la historia de los hispanos, pues ya habrían hecho una película de Hollywood, pero es que no la conocen mucho. Van mucho al brochazo y a la cosa rápida y tal. Y aquí ya sabes que industria cinematográfica hay poca y la poca que hay es... está la cuarta pregunta. Esa es la verdad. Yo me harto de decirlo. Tenemos una gran industria televisiva porque en la televisión han imperado los principios de libre, por lo menos desde hace 30 años, los principios de libre competencia, donde han concurrido distintos jugadores al mercado de la televisión, primero limitado y luego ya directamente, hoy no sé ni cuántos canales hay, pero en el cine no. El cine es lo que es. Se produce poco, con muy bajo presupuesto, hay poca audiencia, la gente, es cierto que hay aficionados al cine español, pero son siempre muy pocos, no dan para hacer películas muy caras. Así que, bien, para eso necesitaríamos tener una industria propiamente dicha, una industria cinematográfica propiamente dicha. Lo que, dicho esto, desde que apareció Netflix, Amazon Video, HBO, etcétera, hay más dinero en esto. Mucho más, porque audiencia hay. A fin de cuentas hay 500 millones de personas que hablan español. Bien, y se están produciendo cosas interesantes en estas plataformas. Con dinero y con el dinero compras todo lo demás. Compras buenos guionistas, compras buenas cámaras, con buenos directores de fotografía, puedes pagar localizaciones donde quieras, etcétera. Por eso se está viendo tan buena producción audiovisual en español, rodadas en español, desde hará 4, 5, 6 años, porque además el mercado es bastante amplio. Caso de La Casa de Papel yo creo que es sintomático. La serie española, que en origen iba a ser solo para España, que la agarra Netflix y la convirtió hace un par de años en toda una sensación. Bien, vamos ahora con Carlos, que le tengo aquí. Carlos, te acabo de dar el micrófono. Ahí te tengo. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien por aquí y me parece increíble esta iniciativa de venir aquí a la contrarréplica, a traerla a Clubhouse. Me parece que es muy bien la interactividad que existe. Recientemente una amiga me pasó el enlace de Clubhouse, me invitó y por eso es que puedo estar aquí hoy con todos los contraescuchas y pues nada, soy un fan de la contrarréplica, de la contracrónica, soy bastante seguidor, lo veo muy frecuente, soy de Cuba, por eso mi acento y vivo en Gran Canaria actualmente. Bueno, Le una cosa, conocí, Carlos, el acento sí, sí, serás de Cuba, pero el acento se te ha canarizado ya completamente. Yo pensaba que sí, eras canario, ¿eh? sí, sí, no llevo mucho, pero sí lo noto, porque todos mis amigos son canarios y mis profesores y tal, y sí, lo siento cuando me encuentro con un cubano y me dice, yo, qué raro habla. Le conocí gracias a una conferencia que tiene dando vuelta por YouTube en una universidad de Guatemala hablando sobre los años de la dictadura de Cuba y ahí fue un poco donde lo conocí, lo busqué, quién es Fernando Díaz Villanueva y encontré su canal. Y le agradezco mucho su visión y la forma en que ha estudiado eso, porque es cómo quedaría en un futuro reflejado en los libros de historia, la historia verdadera de Cuba, cómo analiza la dictadura, cómo fue su estrategia de la guerra de guerrillas que no la había inventado Fidel, que no había sido ningún líder estratega, y le agradezco mucho pues eso, esa forma de documentar la historia que no es la que nos enseñaron a nosotros, desgraciadamente. Obviamente nos dijeron que era como una especie de Mesías que bajó del cielo y nos ayudó a todos, y nada, agradecido un poco de todo también, de que gracias a eso pues tuve que irme,
conocer nuevos mundos, conocer España, conocer Canarias y un poco me ayudó eso, salir de ahí, darme cuenta de verdaderamente la realidad y estar hoy aquí. Y un poquito mi granito de arena, siempre que me encuentro a alguien le digo, Cuba es un paraíso natural, pero no lo es lo que te venden. Y nada, muchas gracias por todo y por darme la voz también. Bueno, ¿tienes preguntas o no tienes preguntas? Yo te agradezco todo, me has puesto colorado. Si estuviésemos en un directo con imagen, me verías como un tomate, pero no, aparte de eso, no Gracias, sé, gracias. aprovecha, ¿quieres hacer alguna pregunta o plantear algún tema para que hablemos sobre él? Bueno, sí, no es lo que me baso todo el tema, pero bueno, una vez que ya le comenté un poco de esto, pues si cree que hay alguna especie de posibilidad con lo que últimamente se ha visto en las redes, que muchos cubanos están haciendo un poco de presión, o ahora que hay internet, pues se publica un poco más la realidad que hay adentro, si ve que esto favorezca o no a que se desvele esa dictadura que hay o que se pueda hacer llegar algún cambio interno incluso, un poco desde afuera hacia adentro, gracias a las telecomunicaciones nuevas, a la internet, pues que se pueda visualizar un poco más en dónde están las personas que están dentro, que desgraciadamente parece que no es verdad, pero no se dan cuenta. Bueno, vamos a ver. El cambio en la sociedad cubana ya se ha producido. Hacía un programa, una contracrónica hace no mucho tiempo, era cosa de un par de semanas, sobre el plan de ajuste que han llevado a cabo en Cuba, que están llevando a cabo en Cuba, y el de Venezuela. Los enlacé porque la verdad van de la mano, no porque los hayan tomado de manera coordinada. Bueno, quizá hay algo de coordinación, pero son dos países distintos con problemáticas diferentes. Bien, una de las razones por las cuales empieza a abrir poquito a poquito la mano el régimen cubano, la primera razón es que ya no está Fidel Castro, luego eso quitaba el principal escollo, murió en 2016, luego Raúl Castro está muy mayor y empieza a estar ya un poco fuera de la realidad, es más, apenas se le ve, y cuando se le ve está, como decimos en España, gaga. Díaz-Canel es más joven, pero que sea más joven no significa que sea ni muchísimo menos un demócrata. Él es un tipo que si está ahí es por lo que está ahí, él cree al 100% y a pies juntillas en el castrismo. ¿Por qué está abriendo esto? Pues porque no se puede permitir un nuevo periodo especial. Simplemente. Cuba hoy no se lo puede... De eso hace ya 30 años, y hace 30 años Cuba había permanecido otros 30 bajo el castrismo, años extraordinariamente duros al principio, luego ya el régimen se estabilizó, en el 76 llegó la Constitución cubana, era esencialmente un estado cliente de Moscú, que vivía mediante un subsidio, era muy difícil salir de Cuba, muy difícil entrar en Cuba, apenas entraba información, era complicado, claro, con la tecnología de los años 60 o 70, introducir información en Cuba. Y los cubanos vivían un poco, pues bien, todo lo que recibían era o del bloque del este de Europa o de la propia Cuba. Esto ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Al final, Cuba está donde está, a 100 kilómetros de los Estados Unidos. No es un país... no sé, perdido culturalmente hablando, quiero decir, perdido en algún rincón del mundo donde hablan una lengua que solo hablan allí, ¿no? Los cubanos hablan español, luego tienen acceso a través de internet, obviamente, tienen aquí de los teléfonos móviles, tienen acceso a un montón de información que les llega en su propio idioma, que les llega de México, que les llega de la República Dominicana, que les llega de Argentina, que les llega de España. Y esto cuenta. A pesar de todos los problemas que ha ido poniendo el régimen cubano para que no entrase información en la isla o para tratar de filtrarla, haya perdido. Simplemente, no podía ser de otra manera. Como consecuencia inevitable de esto, los jóvenes cubanos y los que no son tan jóvenes, los que nacieron ya en los 70, estaban desencantados. Vamos, desencantados, no podían, no desencantados al estilo de los de que se desencantaron de la revolución porque la habían vivido y pensaron que no era esto. No, los que nacieron en los 70 ya no la habían vivido, ya solo conocieron el socialismo, pero carecía de esa épica. Y hoy por completo carece de esa épica. Es muy difícil mantener un régimen cuando tiene 60 años de antigüedad, un régimen que se mantiene por inercia, en el que... Bien, las cosas siempre han sido así, tampoco pueden rebelarse, porque es imposible rebelarse contra un régimen, rebelarse quiero decir violentamente o salir a manifestarse, los costes son muy altos, como bien sabes, de ahí que se dejan llevar. Este tipo lo ve, en el caso de que vuelva a haber hambre en la isla, pero hambre extendida, como pasó en los 90, esto es un polvorín. Y aquí no podemos tirar de viejas glorias, y sobre todo, yo me llamo Miguel Díaz-Canel, no soy Fidel Castro.
no tengo esa magia y ese magnetismo que tenía Fidel Castro, que cuando hablaba a los cubanos, bueno, por empezar era capaz de hablar 5 horas de memoria. Era una especie de predicador, de profeta. Miguel Díaz-Canel es todo lo contrario. Entonces, va ido abriendo poquito a poquito y supongo que seguirá. Hasta cierto punto, evidentemente, que no comprometa no llegue a comprometer el poder del Partido Comunista. El resto, bien, no sé por dónde irá. Podría ser que los cubanos, conforme se vayan enriqueciendo, gracias precisamente a estas reformas, si se amplía el cuentapropismo, se acabó, por ejemplo, la dualidad de monedas que había, se podrá acceder con más facilidad a dólares, por ejemplo, pues quizá pidan una mayor apertura. Pero es que esto, de nuevo, son todo especulaciones. Se viene cantando el final del castrismo desde el año 1991 y estamos en 2021 y aquí lo tenemos. Para que veas que cuando uno se pone a hacer vaticinios no sirve de gran cosa. Pero bueno, que la razón es esa. Bien, veo que no tengo a nadie, que hay gente en la sala, pero no aquí, segundito, Álvaro García. Ah, perfecto. Bien, tengo aquí a otra persona que se llama Álvaro. A ver si lo que pasa es que me parece, Álvaro, que no... Creo que está aquí. Ahí estás, ahí estás. Invita a hablar. Lo que pasa es que ahora. Hola, Fernando. Muy ¿Qué buenas, tal? Álvaro, que no te veía, que no te veía. Aquí ya te tengo. Buenas. ¿Qué pasa? Mira, a colación de lo que ha dicho el compañero cubano y lo que has dicho tú de Cuba, yo estuve en Cuba justo antes de la pandemia, en diciembre de 2019, estuve una semana de turismo. La verdad es que efectivamente es un país maravilloso, pero tuve mucha curiosidad por saber de primera mano lo que pensaban los cubanos pues de lo que tienen allí, ¿no? Porque yo había oído hablar mucho de Cuba, del régimen castrista y tal, y la verdad es que me sorprendió mucho, me sorprendieron varias cosas. Y sí que creo que aquí se exagera un poco cómo viven allí. Por supuesto, lo que tienen es una dictadura, es obvio, no tienen libre mercado, eso no les deja crecer, pero me di cuenta, hablé con gente de todas las edades y además los cubanos se prestan muchísimo a hablar y a la conversación. Lo primero que me di cuenta, a mí antes de irme habían dicho que me iban a controlar totalmente las conversaciones y que ellos no eran libres de decir lo que pensaban. Yo después de volver puedo estar prácticamente seguro al 100% de que eso no es así, porque yo hablé con ellos y muchos hablaron con libertad e incluso criticaron duramente el régimen. Pero, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención es que la gente mayor justifica un poco a Fidel Castro y todo lo que hizo, alegando que el régimen de Batista era mucho peor que el que hay ahora. Entonces, eso te lo dicen, yo es que tengo 85 años y tú no sabes lo que había aquí antes de Fidel, porque Fidel por lo menos consiguió que mucha gente saliera de la pobreza. En fin, ellos tienen como una película montada de que efectivamente hay cosas que se pueden mejorar, pero que Fidel lo sacó del régimen de Batista, que era mucho peor. Cosa que yo no es lo que tenía entendido, porque, bueno, por la historia se sabe que sí creó un régimen pues, con cierta corruptela y tal, pero obviamente pasaron de Guatemala a Guatepeor. Pero ellos dicen eso. Y luego dicen otra cosa, que también es un poco un síndrome, yo creo que un síndrome de Estocolmo. Ellos critican mucho a Díaz-Canel, no a Fidel Castro. A Díaz-Canel sí que no lo pueden ni ver, pero cuando digo que hablan con libertad, lo digo con conocimiento de causa porque lo dicen y te lo dicen abiertamente. Díaz-Canel es un sinvergüenza, estamos ya hartos y tal. Pero de Fidel es cierto que es difícil encontrar gente que hable mal. Y lo que te dicen es que, por ejemplo, el nivel de delincuencia que hay en Cuba es bajísimo. Yo la verdad es que no sé cuál es el nivel, no tengo datos, pero sí que puedo asegurar, yo he viajado por muchísimos países del mundo, que es uno de los países en los que más seguro me he sentido. Quizás es algo que pasa en todas las dictaduras, que hay una seguridad tremenda. Pero, o sea, yo he ido por las calles a cualquier hora de la noche, solo, acompañado, y no he tenido sensación de inseguridad ni he visto nada extraño en todo el tiempo que estuve allí. Y luego conocí a mucha gente que tenía, por ejemplo, pues negocios de hostales que te dan casa un poco para que tú puedas dormir allí, pero no su casa particular, sino que lo tenían explotado como negocio. Y es complicado, yo no conseguí entender bien el tema de los precios, porque yo le preguntaba a gente, me imaginaba que Cuba era baratísimo, y la realidad es que no es así. Tiene unos precios en el alcohol, por ejemplo, y en la comida sí es bastante más barato que en España, pero en otras cosas, por ejemplo, los alojamientos,
souvenir y tal, son precios muy más baratos que España, pero no son tan baratos. Por ejemplo, hay países asiáticos como Tailandia que va y los precios sí son prácticamente irrisorios comparados con España, y allí no era así. Y te decían que un médico gana pues un equivalente a 40 euros, una cosa así aproximada, pero yo no termino de entender cómo un médico o alguien con 40 euros puede vivir allí, porque yo hacía cálculos, fui con un amigo y hacía cálculos simplemente de lo que valen las comidas en los paladares, y es imposible que una persona con 40 euros llegue allí a fin de mes. Y un médico, es cierto que allí está, porque la pirámide está invertida, allí gana bastante más un guía turístico que un médico, incluso los médicos hacen de guía turístico, pero hay muchos médicos que sí que son médicos y se dedican solo a eso y viven con 40 euros. Y a mí no me salían las cuentas. Entonces, mucha gente te dice, me decía, que es que hay precios de turistas y precios de cubanos. La verdad es que no sé si es así, pero yo no encontré a nadie que me confirmara eso. Hablo de gente de allí, que vivía allí. Y luego hay mucha gente de esta que regenta hostales y que tiene sus negocios que te decía, no, me acuerdo de una chica en Trinidad, en un pueblo, que me decía que ella estaba casada con un alemán. Entonces ella podía viajar a Alemania cuando quisiera, tenía libertad. Y yo le preguntaba, digo, bueno, ¿y tú nunca te has planteado? Yo llegué un poco de novato, claro. ¿Tú no te has planteado en un viaje de esos de ir a Alemania ya no volver? Y ella me decía, pero ¿por qué no voy a volver? Si yo estoy aquí encantada, yo tengo aquí mi familia, yo tengo mi negocio, yo... Entonces la sensación que me dio fue que no todos están deseando de montarse en una patera y irse a Estados Unidos, ni muchísimo menos. Hay muchos que están allí muy felices, muy bien, y de hecho dicen que no cambiarían el sistema que tienen, que sí, que no existe el libre mercado, pero ellos dicen que no quieren libre mercado, que tienen una tranquilidad que según ellos el capitalismo ese voraz hace que vivamos estresados y que vives siempre intentando superarte un poco más y que al final lo que vives es con problemas de salud por tener más dinero. Y ellos dicen que ellos viven con lo opuesto, pero que viven felices. Y me llamó mucho la atención porque no me imaginaba esa contestación. Entonces, bueno, era simplemente para añadirlo y comentarlo y bueno, animar a todo el mundo a que vaya alguna vez a Cuba porque es un país maravilloso. Bueno, seguro que lo es, sin duda. Pero vamos, Álvaro, vamos a ver. Aparte de una cosa, en Cuba es un régimen que tiene 60 años de antigüedad, 61 exactamente. Acaba de hacerlos ahora en enero de este año. En 61 años significa que la mayor parte, la inmensa mayoría de los cubanos con vida, que están vivos en este momento, no conocen otra cosa. Un tipo que tenga 80 años, que evidentemente pues no hay muchos ni en Cuba ni en ningún otro país del mundo, cuando llegó Castro al poder tenía 20. Los que te dicen es que lo que había antes era peor. Peor porque tú lo recuerdas o peor porque lo puedes sostener en datos. La dictadura de Batista fue sobre todo más corta, muchísimo más corta, duró apenas unos años, en los años 50, pero la renta de la que disponía el cubano medio, a pesar de todos los problemas que los tenía indiscutiblemente, era mayor que la que tenía pues 20 años más tarde, a mediados de los años 70, y sobre todo se podía ir del país cuando le apetecía. Podía montar un negocio, podía montar una empresa, en fin, vivía en un país en ese aspecto aproximadamente libre. Es más, voy más lejos. En el año 1959, Cuba era más rica que España. Cuba era más rica que Italia. Había una lista de espera en la embajada cubana en Roma de italianos que se querían ir a Cuba. No había ningún cubano que se quería ir a Italia. Y en esta época, en el año 59, todavía había muchos españoles que se iban para allá. Bien, yo creo que con esto no hace falta decir mucho más. Hoy es más bien al contrario. Que haya gente que al final se ha habituado a vivir en eso. Bien, es lo normal cuando no has conocido otra cosa en tu vida y te han estado desde que eras niño machacando con la idea de que vives en el paraíso. Yo he podido hablar a lo largo de mi vida con infinidad de cubanos. Los que llevan aquí 20 años, los que llevan aquí 2, y muchos cuando llevan 2 o 1 o acaban de llegar, vienen, y nunca mejor dicho, te lo garantizo, con el cerebro lavado. No tienes más que echar un vistazo a lo que les estudian, a lo que les hacen estudiar. Es pura propaganda. Literalmente, pura propaganda. Es una cosa que no te lo puedes creer hasta que no lo ves. Hasta que no ves los libros de texto de allí. Hasta que no ves lo que es la televisión cubana, que es simple propaganda, además sin ningún tipo de complejo. O la propia prensa cubana. El diario Caray, hacemos bromas aquí con el Granma. Pues que el diario Granma es esto. Echa un vistazo, lo tienes en internet. Harían sonrojar al propagandista político más desaforado que te puedas encontrar en cualquier otro lugar del mundo. Bien, esto al final termina generando en la población, o en parte de la población, termina generando conformismo. ¿Qué es lo que hay?
Lo que ves en Cuba es bueno y ya veré cómo resuelvo. Respecto a lo que comentas de cómo pueden vivir con $40 al mes, ¿lo hacen? Sí, claro, por supuesto. Solo faltaba. Tú también lo podrías hacer y yo, si no tuviéramos más, ¿eh? ¿Cómo conseguiríamos comer? Comeríamos menos, obviamente. No tendríamos ningún tipo de lujo, por supuesto. Viviríamos para comer en esencia. Y lo que buscaríamos es resolver todo el día. Ten en cuenta que Cuba tiene una ventaja de la que no dispone España, y es que está en una latitud privilegiada. Cuba tiene un clima extraordinario, tropical pero no achicharrante, está en un lugar perfecto, vamos, es paradisíaca la isla. Es un lugar donde llueve mucho, no hay invierno, no te puedes morir de frío, caray, como si te puedes morir de frío en Madrid. Echas cualquier cosa a la tierra y crece. En Castilla no, en Castilla la tierra es muy avara y paupérrima y hay que guardar para el invierno y en cuanto cavas un poco te encuentras la roca y son pocas especies vegetales las que se pueden cultivar. No es lo mismo en Cuba. De ahí que cuando si aplicas estas medidas políticas, esta política económica que en resumidas cuentas es eso, a países tropicales, como por ejemplo ha pasado en Venezuela, pues resulta que no termina de haber una hambruna, como si la hubo en Ucrania, como si la hubo en ciertas zonas de Europa, cuando aplicaron esto, o en Etiopía, en los años 70. Porque mal que bien, tiras casi cualquier semilla a la tierra y crece rápido. Me comentaba la mujer de Alberto Garín, que es guatemalteca, que cuando ella es de la zona de la costa, la que da al Pacífico, que cuando ella era niña recordaba de haberse comido un día una sandía con unas amigas en el jardín de casa, de tirar las pepitas, escupir las pepitas de la sandía al suelo, y que a la vuelta de 2 semanas estaban creciendo sandías. Bien, claro, esto se lo cuenta a un tipo de Madrid como yo y te quedas sorprendido. Bien, ahí es lo normal. De ahí que en los países tropicales llegar a morirse de hambre es una cosa bastante complicada. Pero bueno, que lo que hacen, pues resuelven. No le des muchas más vueltas. Resuelven lo mejor que pueden. Con los dólares que les entran, intercambian, viven con unos niveles de vida muy bajos. Y el que puede acceder a dólares, pues evidentemente puede acceder a productos importados, porque Cuba lo tiene que importar todo. Otros tienen familiares en Miami, o en Madrid, o en Los Ángeles, y esos familiares les envían dinero. Dinero de verdad, dólares contantes y sonantes con los que pueden adquirir esos productos importados. Pero respecto a la comida, claro, si es que Cuba lo da todo. Bueno, de hecho daba mucho más. Fue llegar la revolución y, por ejemplo, las vacas, era una isla en la que había más vacas que personas en 1959, y es literal, había más cabezas de ganado vacuno que seres humanos en Cuba en 1959, pasaron a ser un artículo de lujo. Pero, en fin, veo que tengo aquí más, tengo a Fernando Quiroga y David de Bedoya. Bueno, David, esto es un lujo tenerte aquí, te acabo de dar el micrófono, David. No, lo has agarrado, ahí te tengo. Muy buenas, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Oye, pues muchísimas gracias por darme la palabra. Solo faltaba. Por favor. Pues, Tratándose de vos, con más razón todavía. pues te lo agradezco. La verdad que yo quería compartir contigo una reflexión que es un horizonte 2024-25 en cuanto a clima sociopolítico para España que está empezando a preocupar en el entorno inversor y quería compartirlo contigo para escuchar tu reflexión. Se está estableciendo cierto paralelismo a la primera salida del primer impacto de la recesión inmobiliaria con el plan E en los años 2008-2009 versus lo que va a pasar ahora con los fondos europeos. Me explico. En el año 2008-2009, los dos principales partidos dialogaban el uno con los votantes del otro y las medidas económicas que se anticipaban ese año tenían como objetivo perpetuar el modelo productivo que existía en España. Uno era el plan E, que consistía en seguir echándole gasolina a un modelo que estaba reventando, y otro era la idea de Pizarro, que era apagar el motor, reestructurar todo y luego continuar creciendo. Eso degeneró en que al final el modelo explotó y degeneró en un clamor social que acabó en el 15M, la polarización y el despliegue de partidos que tenemos actualmente. Ahora vamos hacia un plan de rescate que en volumen es muy superior al plan E, pero que la base ideológica es la misma. La diferencia es que este plan que tenemos delante va de la mano de la Agenda 2030, que es una agenda que tiene unos objetivos concretos, medioambientales, de género, etcétera, etcétera. Y que a un grupo de la población, casi a la mitad, que es al conjunto sociológico de la derecha, son temas que le molestan.
y que le causan urticaria, a diferencia de ese diálogo y ese común acuerdo que había en el año 2008, como todos estábamos todavía ciegos de la borrachera de la burbuja, queríamos seguir en esa burbuja, ¿no? Ahora hay un camino a seguir de sostenibilidad y un grupo de población que se resiste a ello. Este clamor social y este clima social que se va polarizando cada vez más, en un entorno de potencial crisis económica dentro de 2 años, cuando se agote el estímulo de los fondos, está empezando a preocupar a los inversores por una posible subida de la polarización y posible tensión social pues del tipo de la que se ha vivido en Estados Unidos este año, pero en Europa. Bien, una cosa, David, ¿sabes cuánto dinero va a entrar? Sí, son 750.000 millones de euros en toda Europa, de los cuales Sí, a España, quiero 140.000. decir. Pues si te digo la verdad, son 140.000 los 3 primeros años y ahora mismo no me acuerdo cuánto es a España, pero no te lo sé decir con certeza. A fondo perdido son 71.000 millones. Lo otro hay que devolverlo. Lo otro son bonos a bajo interés, ¿vale? Comprados por la Comisión Europea, que se lo emite el Banco Central Europeo y después hay que devolvérselo a la Comisión. Son 70.000 millones. ¿Sabes cuánto? Y lo sabes perfectamente, cuánto se gasta España en pensiones cada año, ¿no? Sí, lo sé. 150.000 millones aproximadamente. Es el doble de eso. Bien, con los famosos fondos europeos se pagan 6 meses de pensiones. No llega. Es que no es tanto dinero, teniendo en cuenta los compromisos de pago que tiene el Estado español todos los años. Es que creo que no somos conscientes de lo que gastan estos tipos. Cuando abren el grifo del gasto, el día 1 de enero, a partir de ahí hasta el 31 de diciembre, que se les han ido tranquilamente 400.000 millones de euros en todo tipo, Sí, gastos de algo todo más. tipo. Sí, aproximadamente medio billón. Dependiendo del año que sean, casi todo además se va en nóminas. Nóminas de empleados públicos, nóminas de pensiones. Es que es así, ¿no? El Estado en España, bueno, como pasa en Francia o en Alemania o en Italia, es esencialmente una empresa de seguros gigantesca y una agencia de empleo. Es esas dos cosas. Ellos dirán que hay que darlo, que si hay que ponerlo en la Agenda 2030 o en la Agenda 2130, me da igual. Al final se les va el dinero en lo que han prometido pagar, que es nóminas a empleados públicos, que hay 3 millones, más de 3 millones, y nóminas a jubilados, que hay 10 millones. Tienen 13 millones de sueldos que pagar cada mes. Ahí se va el dinero. En las 70.000 millones se van a ir volando, no se van a dar ni cuenta. Lo que le pueden dar a Pedro Sánchez visto a corto plazo es un año y medio, 2 años de tranquilidad, de poder pagar esas 13 millones de nóminas todos los meses. Una vez haya acabado, pues Dios dirá, ya veremos. Ya veremos al final quién hace el plan de ajuste, porque esto evidentemente esta orgía de gasto y esta que estamos teniendo desde hace un año, enloquecida, alguien tendrá que ponerle freno y practicar los recortes necesarios. Es decir, decirle a los pensionistas que no se les puede pagar más de lo que se les paga. Primero congelarlas y quién sabe si después reducirlas, lo que se tuvo que hacer en Grecia. Decir a los empleados públicos que una parte de ellos no pueden seguir trabajando, los interinos, evidentemente. Y al resto que se les va a bajar el sueldo. Esto es muy parecido, yo creo que es muy parecido a lo de Grecia. Y en Grecia al final terminó imperando la cordura, como has podido ver. Han hecho la apuesta demasiado lejos, no sé si tú lo ves así. Yo sí que veo que 1 o 2 años de horizonte de bonanza falsa, pero sí sensación de bonanza tenemos por delante, eso sí que me lo creo. Sí que me preocupa un poco la polarización que veo socialmente y ver cómo eso se materializará o no en 2 años. Es simplemente una preocupación que espero no se materialice, evidentemente. Bueno, el país lo tienes polarizado ya, David. En fin, lee los titulares de prensa ahora poco motivo de las elecciones de Madrid. No sé si Pablo Iglesias decía ayer que había que meter en la cárcel o que van a meter en la cárcel a Isabel Díaz Ayuso. No sé en base a qué, pero que había que meterla en la cárcel. Y cada día tenemos una y esto va a ir a peor a lo largo del próximo mes. Van a crecer el grosor de las acusaciones va a crecer más. Al final la calle se polariza si se quiere polarizar. No sé si me entiendes. Una cosa es lo que uno más que en casa y otra cosa distinta es salir a la calle a meterle fuego. Eso es distinto. Es decir, al final, todos los que... Yo creo, vamos, esto es una opinión, evidentemente. Al final, cuando haya que recortar
y habrá que recortar porque no se puede vivir, y más si no tienes moneda. Otra cosa es que estos tipos dispusiesen de la herramienta monetaria, de la capacidad de emisión. Vamos, pues los déficits los financiaban con pesetas y a correr, ya está. No habría ningún problema, nos encontraríamos dentro de 5 años con que la peseta vale una fracción de lo que vale ahora y asunto resuelto. Pero no pueden hacerlo. El Estado español, a fin de cuentas, vive de lo que nos saca los contribuyentes y de la deuda que emite. Punto. Esos son sus recursos. Lo que nos saca los contribuyentes, en fin, está, como bien sabes. Las empresas cerrando, la base fiscal está devastada y a la vista está cómo ha caído la recaudación en el último año. Y luego la economía española no depende de una sola fuente de riqueza, o de 2 o de 3, que tú puedas trincar esa fuente y quedártela. La economía española está muy diversificada. No, pero todo viene del turismo. Sí, pero ¿cuántos operadores hay en el turismo? No, el 10% de la riqueza nacional viene del turismo, sí, cierto. Pero es que hay miles, cientos de miles de operadores, de agentes en ese sector. No es como hizo Chávez en Venezuela. Me quedo con PDVSA y asunto resuelto. Me he quedado con el 90% de las exportaciones, que las hace una sola empresa. Nada de eso. No hay atajos, digamos, en España. Primero porque tienes a 10 millones de personas que no puedes ponerles a trabajar porque ya han trabajado toda su vida. Y les has prometido además que les ibas a pagar una pensión. Y eso para empezar. Y luego tienes unas estructuras políticas carísimas. En ambos lados tienen que meter la tijera porque no va a haber para pagarles. ¿Qué pasará cuando la recaudación este año la miren de cerca y vean que no les da apenas para nada? Bueno, podrán meter lo de los fondos, pero los fondos son una sola vez, nada más. Una vez te los entregan, fuera. Luego, que esos fondos tengan que ir a una serie de planes y de historias, que si de género, que si de medio ambiente, que si tal. ¿Crees que van a gastarse algo en medio ambiente teniendo 13 millones de bocas que dar de comer? Es que si yo fuese ministro de Economía de Pedro Sánchez, la verdad es que lo vería bastante negro. Ahora bien, estos tipos viven un poco al día, como bien sabes. Y la sociedad ya la tienes polarizada. De hecho, está todo Occidente polarizado por estos temas, con o sin pandemia, con o sin fondos de ayuda. En Estados Unidos mira cómo está el panorama, mira cómo está en Inglaterra. Casi por donde mires te encuentras con eso. Yo aún así no sé qué te parece a ti, pero yo creo que eso está cediendo, que el ciclo se les va acabando. Este ciclo empezó a la cosa de 10 o 12 años y poco a poco va cediendo. No tienes más que ver cómo fue el 8M de este año. Fue un poco triste, que no había mucha... De hecho, ¿quién lo defendía? Básicamente los que viven de ello. ¿No te parece a ti? Sí, yo efectivamente estoy de acuerdo contigo con que el ciclo político actual puede que se esté agotando, pero lo que desde luego estoy de acuerdo contigo es que en un determinado momento alguien va a tener que meter la tijera, o vía devaluación de divisa desde la banca central, o vía recorte de gastos e incremento de ingresos. Y respecto a los objetivos trazados medioambientales o de género, etcétera, pues me voy a remitir a Carlos Rodríguez Bau. Lo va a pagar usted, señora. ¿Por qué? Porque pues si usted quiere una economía verde, pues mañana impuesto al plástico, y el impuesto al plástico al final lo va a pagar el consumidor final en el supermercado. Si usted quiere igualdad de género, bueno, pues igualdad de género significa que si su empresa no tiene la mitad de la plantilla de mujeres, tiene que pagar una multa, etcétera, etcétera. Al Estado no le cuesta un duro. Es más, ingresa. Bueno, esa es un poco la historia. Lo estamos viendo este mismo año con el precio de los automóviles, cómo ha subido. Andan todo el mundo quejándose. Oye, pero que ¿habéis visto tal modelo? Es que ha subido un 18% de precio. Y eso estamos hablando de un pequeño utilitario de ciudad, no de un Maserati. Y a algunos les recuerdan, bueno, esto es lo de no queríais que no contaminasen o que contaminasen menos. Bueno, pues esto tiene un coste, que al final lo han redirigido por el impuesto de matriculación. Lo que sí yo veo es a un Estado voraz, gobernado por la izquierda o por la derecha en los próximos 20 años, con una población que envejece a toda velocidad, sin reemplazo demográfico posible. Bueno, y el reemplazo que tenemos son esencialmente críos malcriados, que se creen con derecho a todo. Y no ven necesidad de ponerse a trabajar, ni de... Al contrario, a mí que me den, básicamente. No, yo no he venido aquí a poner nada, he venido a llevarme. Pero bueno, el principal problema yo creo que es el envejecimiento. Este año, estamos en 2021, se van a empezar a jubilar los del año 56. Entran en la edad de jubilación. Es decir, el baby boom, que en España fue en los 60, todavía queda. Pero serán los próximos 20 años. Los nacidos, sobre todo las quintas del 66, el 67, el 68, que son millonarias. En cuanto entren todos esos, con una esperanza de vida que sea larga.
y que hoy vivir 80 años es una cosa bastante común, no es excepcional. Bien, a toda esa gente además les he prometido que le ibas a pagar una pensión. Luego, no sé, lo primero que tendrán que ver, aparte del recorte de gastos, es cómo hacen eso viable. Eso viable para los próximos 70 años, estoy hablando. Va a ser uno de los grandes desafíos. La contra lo he comentado muchas veces, pero bueno. Pues nada, oye, David, muchísimas gracias. Sabes que tenerte aquí es siempre un placer. A ver si hacemos otro programa juntos, ¿eh? Cuenta con ello, Fernando. Muchas gracias a ti. Bueno, pues vamos ahora con Fernando, que le tengo aquí esperando. Así que, Fernando, te acabo de dar el micrófono. Espero que lo hayas recogido. Ahí te tengo. Muy buenas, Fernando. ¿Cómo Hola. estás? Muy bien, muchas gracias. Yo te sigo mucho por ebooks y con el señor Darín también, que es muy interesante. Te felicito por esas contribuciones. Bueno, yo vivo en Cataluña, soy uruguayo de origen y hace 46 años que vivo en Cataluña. Y te quería preguntar cómo ves, bueno, recientemente ha pasado lo mismo que pasó más o menos en las anteriores elecciones autonómicas, que en aquellas en números absolutos ganó Arrimadas, pero gobernaron los tres partidos independentistas y ahora ha vuelto a pasar tres cuartos de lo mismo con que ganó Illa en números absolutos, pero bueno, van a gobernar también otra vez los tres partidos independentistas. En aquella ocasión se terminó todo el órdago aquel en una declaración de independencia que duró 7 segundos. Y ahora, ¿qué piensas tú que pasará ahora? Porque ahora la situación ha cambiado un poco porque hay un margen más grande de voto independentista. O sea, ha subido de la misma manera que también subió el PSC, también subió Esquerra Republicana. Es simplemente a ver cómo ves tú la situación. Bueno, vamos a ver, Fernando, muchas gracias. Antes de nada, bien, si te fijas en las elecciones del pasado 14 de febrero en Cataluña, que es un dato que no sé por qué, pero nadie o muy poca gente comenta, y es que la mitad de los llamados a votar no fueron a votar. La participación fue directamente, la tengo aquí, la participación fue del 51,2%. Decir que hay una mayoría o unionista, como la llaman allí, es decir, constitucionalista, o una mayoría independentista, es mucho decir, es muy arriesgado. No lo entendieron así la mitad de los votantes, no entendieron esto en clave plebiscitaria. Se quedaron en su casa, vamos, que les daban igual los unos que los otros. Yo creo que lo que se ve en Cataluña, y lo veo desde lejos, bueno, no tan lejos porque estoy en Madrid, que a fin de cuentas pues está a 2 horas y media en tren de Barcelona, pero por lo que yo veo es que hay una situación de bloqueo, y desde hace tiempo ya. Y están, el clásico bloqueo, están todos enrocados. Si tengo el mapa político que dejó que es muy parecido, por cierto, al del año 2017. Tenemos ahora mismo el Parlamento catalán, ¿eh? Tú dime cómo se gestiona esto. Tenemos el partido ganador, que es Salvador Illa, el Partido Socialista, con un mísero 23% de los votos, porque es que no llegó, el efecto Illa no llegó más lejos, es que no llega ni a una cuarta parte, que tiene 33 escaños, empatado con Esquerra Republicana, que tiene otros 33 y un 21% de los votos. Luego viene Junts per Catalunya, Laura Borràs, con un 20% y 32 escaños. Y ya en la parte de arriba tenemos un empate prácticamente perfecto. Luego viene Vox, que consiguió el 7,6% de los votos y 11 escaños. Luego los de En Común, que son los de Podemos de allí, con 8. Los de la CUP, son estos radicales de izquierda, con 9. El Ciudadanos, que todavía se mantuvo, con 6, bueno, el que tuvo retuvo. Y por último el Partido Popular, que a pesar de todo sigue metiendo, ya solo 3, pero sigue metiendo algún diputado en el Parlamento de Cataluña. Bien, como ves, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos. 8 partidos con un montón de incompatibilidades entre ellos, porque no es decir, aquí hay una división clara entre independentistas y constitucionalistas, sería ver sería hacerse una idea ilusoria y falsa del problema político en Cataluña ahora mismo. Aquí, por ejemplo, en teoría, el PSC está dentro de los constitucionalistas, pero no creo que fuese a ningún lado, por ejemplo, con el Partido Popular, no digamos ya con Vox. Y dentro de los independentistas, estamos viéndolo, los de la CUP debatían si hacían de nuevo un presidente que fuese de derechas o no, tal, porque claro, los de Junts per Catalunya les parecen unos burgueses peligrosísimos, como aquellos del año 19 y del año 20, del año 19 y del año 20 del siglo pasado, quiero decir. Bien, los de Esquerra Republicana
son independentistas, pero por otro lado no se llevan mal del todo con el Partido Socialista, al menos en Madrid. Como ves, no es una fractura, son dos fracturas lo que hay en Cataluña, que han conducido a un bloqueo absoluto y la región está bloqueada desde hace años. 2017 lo alumbró un parlamento de puro bloqueo, y 2021 el bloqueo se mantiene con 8 partidos, con las dos fracturas que no quedan muy claras, la verdad, y eso... mira, si se quisiese hacer, por ejemplo, un gobierno de izquierdas, pongamos por caso, vamos a hacer aquí un gobierno de izquierdas que, al margen de que sea independentista o no, un gobierno de izquierdas puro, tendrían que entrar partidos como Podemos, como CUP, como Esquerra Republicana, pero tendrían que dejar a Junts per Catalunya fuera. O si se quisiese hacer un gobierno conservador o de centro derecha, bien, pues ahí entraría Junts per Catalunya, pero tendría que pactar con Vox y con el Partido Popular. No sé si me sigues. La cosa no es tan sencilla, no es tan interpretable el Parlamento catalán como puede serlo el de Madrid o el de Andalucía o el de otras regiones de España. Allí son esas dos fracturas que han condenado, bueno, por un lado, a que hay un bloqueo en el Parlamento absoluto, y a la vista está, el bloqueo es absoluto, Torra pudo gobernar de aquella manera, y que, por otro lado, la mitad de los catalanes, si no es que alguno más, directamente se han desentendido de la política. Unos siguen a sus afanes y otros han decidido irse. Los que ya no aguantan más, pues dicen, bueno, me voy a buscar la vida en otro lugar de España. Voy a los que se pueden mover y tal. El resultado, una tonía inversora y empresarial absoluta, que contrasta con lo que esa región ha sido tradicionalmente, con muchísimo empuje empresarial, muy innovadora y demás. Bueno, lo que estamos viendo no es más que la consecuencia de todo lo que te he dicho anteriormente. Lo que no sé es por dónde podrá ir. Si te soy sincero, no tengo ni idea. Estamos así desde hace unos años y podríamos seguir otros tantos más de la misma manera. Bien, vamos a pasar al siguiente contraescucha, que es David. Así que, David, te voy a pasar el micrófono. Ya lo tienes, no tienes más que agarrarlo. Muy buenas, David. Hola, ¿qué tal, Fernando? Gracias por darme la oportunidad de participar. Yo solo quería comentarte, bueno, te hablo desde Alcalá de Henares, la cuna de Cervantes. Quería comentarte un poco lo que habéis hablado al hilo de lo que habéis hablado con el anterior David. Y yo creo que realmente sí que las pensiones y el tema del estado del bienestar sí que se puede mantener si, no sé qué opinarás tú, pero si se cambia el modelo del Estado de raíz y evitamos pagar tantas pensiones privatizando muchos de los servicios del Estado, como por ejemplo parte de la sanidad, no el acceso, sino la gestión del servicio. Por ejemplo, tráfico, la administración de tráfico, grandes administraciones que no sirven para nada y duplicidades, que haya, por ejemplo, Ministerio de Deporte, Diputaciones Especiales del Deporte, concejalías de deporte que no sirven absolutamente para nada y muchísimas duplicidades, muchísimos sueldos que se podrían privatizar y que a la larga está demostrado que son muchísimo más eficientes. Creo que sí que habría dinero suficiente para pagar esos servicios públicos básicos, las pensiones y para pagar ese servicio de sanidad, ese acceso a la sanidad. Lo que pasa que es que ni derecha ni izquierda por supuesto no, pero tampoco a la derecha le conviene ni el pueblo tampoco está preparado para pensar en eso, porque en cuanto pronuncias la palabra privatización, te miran mal, ya te tachan de que solo los ricos podrían entrar y no tienen ese pensamiento y yo creo que tarde o temprano vamos a tener que cambiar ese modelo. No sé qué piensas tú. Pues mira, vamos a ver, David. Te doy un dato que yo creo que te voy a dar dos datos para que veas que lo que comentas está muy bien y estoy de acuerdo. Sí que creo que el Estado podría externalizar muchas cosas, aunque fuera solo para ganar en eficiencia. ¿Vale? Pero aparte de eso, creo que sería el chocolate del loro, sinceramente, estando de acuerdo con la idea. Tú ahora mismo tienes en España 150.000 millones anuales en pensiones. 150.000 millones, apúntatelo. Bien, el coste de personal del sector público el año pasado fue de 130.000 millones. Sumando así rápido me salen 280.000 millones. Es decir, necesitas prácticamente toda la recaudación, si no toda, para pagar nóminas. Ya está. El resto son juegos florales. Es lo que te digo, es el chocolate del loro. Es como decir, en lugar de terminar este año el AVE a Galicia, lo vamos a terminar en el año 2025. El choco por ahorro. No sé qué ahorro. Si al final el problema que tienes es que has prometido pagos a demasiada gente.
Sí. No sé si me entiendes. Al final. Ya está. Has estado durante, ojo, y esto no hay que señalar solo a un político, a dos, hay que señalar a muchísimos durante décadas. Habéis estado prometiendo pagos durante décadas a un montón de gente. La gente que trabajaba le prometíais una pensión altísima, que tuviese, bueno, que fuese prácticamente lo mismo que había de sus últimos salarios. Habéis estado contratando en toda la estructura de la administración pública, que es, como bien sabemos, la central, la autonómica, la municipal, la comarcal allá donde hay comarcas, etcétera, la insular, en las Baleares y en las Canarias. Mira, el resultado es que hoy tienes una factura que pagar de casi 300.000 millones todos los años, mensualizados además. Tienes que todos los meses, el día 1, plantéate una cosa. ¿Qué pasaría si el día 3 de ahora, entramos en abril, resulta que los 10 millones de pensionistas y los 3.200.000 empleados públicos que hay todavía no han recibido su sueldo? ¿Qué crees que pasaría? Bueno, pues que el Estado se vendría abajo. Bueno, la canción de Radio Futura sería esto: arde la calle al sol de poniente. Es que no quiero ni pensarlo. Bien, el tipo que se hace primer ministro en España, es decir, presidente de gobierno, el primer problema que tiene es ese. Ojo, esto es extrapolable a Francia, a Italia, a Alemania, a Francia, al Reino Unido, a Portugal, a prácticamente, si no casi todos los países europeos. Han ido creando, bueno, muchas veces los famosos recortes, como bien sabes, era chocolate del loro también, los de los años 2011, 2012, desatendiendo el problema principal. Y es que han prometido muy por encima de nuestras posibilidades, de las posibilidades del tipo que está trabajando y cotizando. Caray, hace unos meses leí un tuit que me hizo mucha gracia, no sé quién lo ponía, que decía: a veces me entra angustia porque creo que no estoy cotizando a la velocidad que estos tipos están gastando. Y es verdad. Sí, es cierto. Yo soy autónomo, pago un dineral por la cuota, el no sé qué, el IVA, bueno, es un follón, retenciones, cada vez que lo veo, luego, cada 3 meses Fernando, me vuelvo loco, pero aún así no les sirve. Además, yo me siento estafado. O sea, yo tengo 28 años. Llevo 7 años cotizados, que para mí la verdad es que es un logro. Y la verdad es que luego, a cada paso que tengo que hacer, tengo que ir soltando tasas. Ahora me estoy sacando el carnet de conducir y veo que tengo que pagar 100 euros de tasas. Y digo, pero bueno, ¿para qué? Pues para estudiar tasas, para esto tasas. Digo, pero si es que al final los impuestos que yo pago, que me dicen que es para pagar todo esto, luego resulta que a cada paso tengo que ir soltando encima, aparte de lo que me quitáis de IRPF y del IVA y de todo lo que compro. Digo, entonces, en realidad, ¿el dinero dónde va? Pues se va en eso, exactamente en eso. Es que muchas veces de vez en cuando hay que hacer este ejercicio, ya sé que es un rollo, pero merece la pena. Tomar los presupuestos generales del Estado de cualquier año, el del último, pongamos por caso, de estos presupuestos que tanto le ha costado sacar a Pedro Sánchez. Ir por capítulos, no está mal hacerlo, es un ejercicio pesado, pero recomendable. Y ver, por ejemplo, cuánto se está gastando en alta velocidad, que todo el mundo lo señala, como esto es un desperdicio. Es que a lo mejor en alta velocidad se están gastando ese año 9.000 millones. 9.000 millones. Teniendo en cuenta que solo en empleados públicos se gasta 130.000 millones, pues es nada. ¿Cuántas? Bueno, podríamos llevar el AVE de aquí a, no lo sé, a Vladivostok tranquilamente en un año con lo que se gasta en esto. Pues esta es la idea. El Hospital Isabel Zendal de Madrid, que lo han hecho al lado del aeropuerto, que es una cosa gigantesca, es un edificio ciclópeo, es que ha costado solo 100 millones de euros. 100 millones de euros la administración solo en salarios se esfuman en minutos. Nada, sí, no dura nada. Ese es el tema. Que no han racionalizado esto, no han gestionado esto como lo que es, una sociedad, caray. Tanto entra, tanto sale, bien, vamos a hacer esto viable. Es como un gestor malo de una empresa, que empieza a llenar de gastos la empresa. Igual, viene el siguiente, lo que pasa es que las empresas quiebran, a fin de cuentas. Pero bueno, viene el siguiente, si no quiebra, tiene que aplicar un plan de ajuste, bajar los sueldos, despedir gente, en fin, unos años muy malos, y con suerte la empresa esa se salva. Bien, el Reino de España se tiene que salvar porque es un Estado, así que no se puede salvar más que pueden seguir tirando, dándole hilo a la cometa, pero es que le han dado muchísimo. Es que han puesto la deuda ya muy por encima del 100%. Hasta aquí y cada gobierno se lo va echando al siguiente y al siguiente y al final esto reventará.
Correcto, correcto. Ahí está. Así que todas las cositas que puedas poner, que son buenas ideas, indiscutiblemente. Decían, el copago sanitario. Pues es una buena idea. En Alemania lo utilizan y se racionalizó bastante el uso de la sanidad. Si tú quieres ir allí, pues te creo que son 5 euros, una cosa así. Nadie se queja en Alemania. Bueno, sí, hay quien se queja, pero no son muchos. Entienden que es un gasto caro y que tampoco se trata de colapsar las consultas de los médicos, porque cuestan dinero para que a lo mejor pues vaya una persona a perder el tiempo. Eso ayuda a valorar bien lo que es la sanidad. Bien, pero es que aun con todas, ayudaría bien todo el gasto de la sanidad en España. Ojo, y estamos hablando de una de las mejores sanidades del mundo. Hay hospitales por todos los lados, centros de atención primaria, ambulatorios, hospitales top. Es que cuesta 70.000 millones. De nuevo, es que es la mitad de lo que cuesta solo pagar las pensiones. Ya está. Así que todo pasa al final por ahí. Ellos lo saben, pero bueno, pues nada, siguen, ya veremos después, ya veremos lo que pasa. Ya veremos si Dios sabe, no sé, se les aparezca. Total, a ellos a título personal no les va a suceder nada porque estarán fuera. No, a ellos les da igual. Efectivamente. Que venga. Pues es así. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta más, así que vamos a ver, y aquí somos unos cuantos. Si queréis alguna más, si no ya, pues damos por concluida. Llevamos una hora, lo tonto, con este programa. Así que ahí tengo, mira, ahí vamos a ver. Muchas gracias, Fernando. Manuel, muchas gracias a ti, David. Bueno, Manuel, ya tienes el micrófono. Muy buenas, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un placer hablar contigo. Bueno, pues adelante. Desde siempre. Saca la recortada y dispara. Nada, bueno, era simplemente una consideración. Le vengo dando vueltas al tema del centro político. Y bueno, en teoría las elecciones se ganan desde el centro. Eso es lo que nos han dicho siempre. Pero yo lo que he visto con esta gente, con los socialistas y demás, es que ellos no se han movido hacia el centro, han movido el centro hacia ellos. No sé si, es decir, han redefinido el campo de juego, han decidido dónde está el centro, colocándose ellos en el centro, cuando se puede considerar que son la izquierda o la extrema izquierda, y todos los que no están en ese marco de referencia de, como dice el compañero tuyo, lo de PSOE State of Mind. Y bueno, la verdad es que Quintana. Entonces yo le vengo dando vueltas y digo, claro, es que es complicadísimo intentar ganar las elecciones, o lo que tiene que hacer ahora mismo el PP o Vox, porque claro, es que han redefinido el centro. Tú no puedes decir que estás en el centro porque se lo han llevado hacia el extremo. Era solamente básicamente eso. Y luego, otra cosa, agradeceros la contrahistoria que hiciste sobre el neolítico. Le llevo dando vueltas muchísimo tiempo. Yo creo que me cambió completamente el concepto de prehistoria y me ha dado para darle al coco y muchísimas vueltas más. Bueno, me maravilló. Incluso entiendo hasta un poco más temas como el mito de Adán y Eva. El mito de Adán y Eva es literalmente neolítico. Así, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Muy bien. Empiezas a arar la tierra, a trabajar la tierra, a producir, porque a lo anterior, el paleolítico, era vivir en zonas en las cuales se podía vivir de lo que había en el campo. O sea, me pareció maravilloso. Bueno, esa contrahistoria, esa del neolítico que hicimos, peculiar, algunos me lo echaron en cara y me dijeron, oye, que esto es la contrahistoria, no la contraprehistoria. Anda que hiláis finos, ¿eh? Bueno, teníamos pensado en hacerlo y va unida a la que hicimos sobre la revolución industrial. Y la tesis principal de ambas contrahistorias es algo de lo que Alberto y yo hemos hablado en muchísimas ocasiones, y es como el ser humano adopta soluciones cuando lo necesita. ¿Por qué hay revolución industrial? Porque había máquinas. No, hubo máquinas porque hubo revolución industrial, porque empezaron a ser necesarias. Pues lo mismo, ¿por qué se empieza a hacer armas de bronce? Pues porque había necesidad de armas de bronce porque otros las tenían de cobre. Es decir, que vamos los seres humanos innovando en función de las necesidades. No innovamos en el vacío, porque no nos pues mira que esto qué bien y tal y cual. De hecho, algunos inventos llegan antes de tiempo y no se desarrollan. Pero bueno, sobre el tema del centro, que es un tema muy interesante, del que se ha hablado en alguna ocasión en la contrarréplica, bueno, en alguna no, en bastantes ocasiones. A ver, en España concretamente, el eje político está muy movido hacia la izquierda. Muchísimo más de lo que pensamos. Ya estaba movido antes, era el famoso PSOE State of Mind. Bien, estamos saliendo ya de ello, pero durante unos años, el último lustro, hemos estado no en el PSOE State of Mind, hemos estado en el Podemos State of Mind. Aquí en el año 2015-2016
2016-2017, no se hablaba más que de subidas de impuestos, de haber nuevas ayudas, del el pobrismo extremo, de exclusivamente parecía que solo había pobres y que no podía nadie decir, parecían curas, caray, en muchos aspectos. Y el mensaje era ese, de pura extrema izquierda. Un mensaje que hace solo 25 años nos hubiera parecido de extrema izquierda. Mézclalo con el tema identitario y ya está, tenías el Podemos State of Mind, que gracias a Dios vamos saliendo de él. Y hemos vuelto a lo que solía ser habitual en España, el PSOE State of Mind, porque si te fijas, el actual régimen político en España, el actual sistema, el famoso régimen del 78, quien lo trae es básicamente la UCD, gente del franquismo, pero quien lo consolida es el PSOE. Y no le des muchas más vueltas. Y al final, si te fijas, haces historia comparada. Una de las cosas que te encuentras es que, por ejemplo, en Alemania ha tenido siempre una preponderancia muy grande el CDU, porque quien consolida la República Federal Alemana es el partido de Adenauer, que gobierna durante 20 años, hasta que llegan por fin los socialdemócratas con Willy Brandt a finales de los 60 años, 69. Si nos vamos a Francia, la última de las repúblicas, la Quinta República, siempre ha sido el gaullismo, ha tenido mucha fuerza porque es que es De Gaulle quien se la inventa. Y los partidos gaullistas, en sus distintas transformaciones, son los que, de una manera u otra, han ido gobernando. Hoy, de hecho, Macron, que no es gaullista, él venía del Partido Socialista, pero gobierna con gaullistas. El primer ministro último que ha elegido, el Castex viene del gaullismo, es un gaullista de pueblo, un gaullista provinciano. Pues en el caso de España es el PSOE, claramente, y por lo tanto, pues se ha mantenido. Y esto del PSOE tiró hacia la izquierda Podemos durante los últimos años, llevándose el centro político pues donde está actualmente, ya lo sabemos. Hay un tuitero muy gracioso que se llama Flugbailer, que hizo un vídeo, no sé si lo habrás visto, que se llama Centro Centrado. Bueno, con pocos vídeos me he reído más que con ese, está magnífico, está más le mete una base como de rap, una cosa así, luego no sé si canta él o canta otro, pero la letra era tal cual. Al final, pues resulta que casi cualquier posición a la derecha del PSOE es extrema derecha. Claro, así lo pueden decir, porque se han llevado el eje del debate ahí. En España no se debate, por ejemplo, bajar impuestos, bajo ningún concepto. En España no hay debates, ahora con el tema de la eutanasia. Al margen de que uno esté a favor o en contra, no ha habido debates sobre el tema de la eutanasia. No, simplemente no lo ha habido. Ha sido debate social, estoy hablando. Evidentemente se ha debatido en las Cortes y poco más. Pero no ha habido un debate abierto, como ha sucedido en otros países. Sí, uy, que me metes ahí unos ruidos. Es decir, y con esto podemos el tema del aborto, cuando la ley del aborto se la llevaron más lejos en el año 2010, no hubo debate. Simplemente esto es y ya está. Y todo el que se oponga, por supuesto, es de extrema izquierda, de extrema derecha, perdón. Bueno, pues la ecología, lo mismo, no hay debate. Están continuamente metiendo nuevas legislaciones medioambientales y no hay debate ninguno. Es como jugar al frontón, vamos, no hacen más que estar dando pelotazos contra la pared. Pero en fin, este es un tema que conocemos bien y yo espero que el ciclo poco a poco, este ciclo que di en llamar hace tiempo el ciclo perro-flauta, pues vaya cerrándose y el país efectivamente se centre, porque es que está muy descentrado ahora mismo. Bien, pues vamos ahora que tengo aquí otro, bueno, es Irene. Muy buenas, Irene, te estoy dando el micrófono. ¿Me escuchas, Hola, Irene? Fernando. Muy Sí, buenas, te oigo. ¿cómo estás? Hola a todos. Nada, yo solamente quería saludarte, darte la enhorabuena por el programa y quería también, al hilo de lo que había comentado Manuel, creo que era, sobre el centro. eh, mm, a ver, es que yo creo que ahora, por ejemplo, todo el mundo se queja, ¿no? Es la polarización, ahora hay mucha polarización y caemos en la trampa de pedir centro, ¿no? ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se dice, no, es que el escenario está polarizado ya, pero la polarización lo único que mide es una distancia entre dos ideas, pero no define las mismas. Entonces, creo que sí que es importante que nos fijemos qué está defendiendo cada uno, aunque esté en un extremo distinto, porque hay de determinadas ideas de las que sí que conviene alejarse mucho y estar en otro extremo. ¿Qué sucede, por ejemplo, en estos casos?
que personas de centro centrado, como del vídeo que tú comentabas antes, Fernando, como comentaba Manuel, se acaba desplazando el centro. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la gente dice, no, es que Pablo Iglesias es un extremo e Isabel Díaz Ayuso es otro, no, lo suyo es algo intermedio? Pero ¿cómo va a ser? Fíjate en qué ideas defiende uno y qué ideas defiende otro. Si el centro es algo intermedio, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Perdiendo, si un lado lo que está pretendiendo es erosionar el edificio constitucional y la democracia liberal, todo aquello que vaya encaminado a ello, en un término medio, tú estás también participando de esa destrucción de la democracia liberal. Entonces, sé que la palabra centro puede llevar a engaño porque todo el mundo, la gente normal, no se siente en absoluto extremista. La gente, oye, pues vota normal o socialdemócrata o centro derecha, no, algo normal. Entonces, es una palabra que puede llevar a equívocos porque, por ejemplo, en Cataluña, cuando tú veías a los nacionalistas y un proyecto como fue en su momento Ciudadanos de oposición frontal al mismo, allí también se hablaba, no es que Ciudadanos está polarizando, ¿no? ¿Cuál era el papel del PSC? El PSC allí era el centro, ¿sabes? Era el centro. Y era bueno, ¿no? Ha desplazado el debate a que efectivamente existe un derecho a decidir, solamente que para recogerlo, como si nuestra Constitución tuviese esa tara, bueno, que habría que modificarla. Y efectivamente se ha acabado desplazando. Entonces, es sencillamente compartir una reflexión que más que fijarnos en, no, yo quiero estar en el centro, oye, la polarización mide una distancia, pero no habla de ideas, fijémonos en las ideas. Bueno, te voy a poner una prueba, Irene. Y tú sabes quién es Pablo Hasél, ¿no? O Hasél, o como Dios se llame. Pablo Rivadulla. Es un delincuente bien. Reincidente. Eso ya lo sabemos. Bien, tú imagínate, y sabes la que se armó con Pablo Hasél hace solo un mes, en Barcelona especialmente, pero no solo, también hubo manifestaciones en Madrid, en Valencia, en fin, en 1000 sitios. Ya todo el mundo parecía impelido a dar una opinión sobre el tema y a decir, sí, no me gustan sus letras, pero hoy la libertad de expresión, no sé qué. Bien, imagínate que esas mismas letras, invertidas, obviamente, las hiciese un rapero neonazi. ¿Tú crees que alguien hubiese gastado una sola gota de saliva en decir que daría su mano derecha para que el fulano en cuestión tuviese libertad de expresión? Es más, que alguien hubiera pedido su excarcelación. ¿Se hubiese atrevido a algo? No, por Bien, supuesto. eso es centro centrado. Es decir, se da por bueno a un radical, como el caso de Pablo Hasél, al margen de que uno, ya a nivel puramente técnico, pues le parezca que injuriar al rey no deba ser delito. Eso al margen. No, es que los que están en la extrema derecha de verdad, neonazis y demás, también injurian al rey. Y a estos tipos, especialmente grupos de música y demás, los persiguen. Y me parece muy bien, ojo, es como aquellos que irrumpieron en la sede de la Generalidad en Madrid y en la calle de Alcalá, en Blanquerna, vamos, donde está la librería, que entraron allí, no sé, con unas banderas un 12 de octubre de hace ya unos cuantos años. Estos tipos los condenaron a prisión. Y ellos se defendían, era solo libertad de expresión, entramos allí para decir viva España y demás. Nadie se solidarizó con ellos, absolutamente nadie. Bueno, sí, entre ellos mismos, pero a nadie más se le ocurrió. Pensaron lo que eran, unos salvajes que habían entrado donde no les habían llamado a intimidar a gente que estaba a lo suyo en ese momento. Bien, pues en este caso vemos que la equidistancia es una equidistancia que está muy movida a la izquierda. Vamos, creo que con este tema de Pablo Hasél han quedado expuestos bastantes, muchos más de los que les gustaría. Pero... Claro, es que es inevitable que se mueva las ideas hegemónicas, porque si tú en vez de entrar a valorar las ideas que se están debatiendo, sencillamente las denominas extremos, polarizados, no, yo quiero tranquilidad, oye, pues la paz del silencio también existe. En el momento en el que tú no entres a valorar las ideas y sencillamente estés más cómodo en una distancia y siempre por encima, que es lo que molesta, ¿no? Por cierto, sí. ¿Se ha liado algo en Madrid? Porque es que tengo un helicóptero de la policía, no sé si estará colándose el audio, desde hace media hora encima. Y cuando lo oigo es que hay alguna liada aquí en el centro. No habéis leído nada, ¿no? Sí, el sábado Hoy estaban... es sábado. Sí, por eso.
Por O eso sea, que te está digo que lo que liada. está... Vale. Sí, Y no para, y no para, y efectivamente. no para. Y siempre que se arma en la Puerta del Sol o algo así, tengo al maldito helicóptero encima. Y me da mucha rabia por si se me cuela el sonido. Pero bueno, es No, no se así. oye nada. Sobre esto podríamos hacer incluso, llegado el caso, un programa, Irene. ¿Qué te parece? Cuando quieras. Sobre el tema este de más que de la polarización, del desplazamiento del centro. Es algo que hemos hablado aquí en muchas ocasiones en la contracrónica, porque es curioso, aunque si te soy sincero, el asunto es antiguo, vamos, que no es nuevo, no es un fenómeno nuevo. En el año No, es 2015 estaba que más yo desplazado lo... que ahora, ¿eh? Bueno, Sí, en el 2015 lo dices por... la irrupción de Podemos, caray. Se llevó la política española y la comunicación y los mensajes que había en el pero ambiente eran de República Popular en muchos casos. sí, pero claro, es que cuando salta Podemos, no olvides que era la moda, no le veían como un radical, era algo maravilloso y estupendo y por fin, y era algo muy, muy cool para presentadoras de televisión y demás. Es que en ese momento cuando les hablabas de Venezuela, oye, pero mira, es que esta persona hace 15 días estaba en Venezuela y estaba cobrando. Ay, no, calla, ¿sabes? Se estableció una especie de moda, que en la política las modas también son bastante importantes, ¿no? Se Que se pone lo de digan moda algo. que se lo digan a Ciudadanos, ¿no? Que estuvieron de moda Exacto. también en su época. Estuvieron de moda, pero lo que pasó en Cataluña, oye, fue con razón. Bueno, tú Ciudadanos lo conoces bien, Irene. Según tengo entendido, me ha dicho un pajarito por ahí. Sí, Sí, que lo conoces bien. sí, ¿Qué sí, te pero pare- yo, qué te yo no parece estoy en todo lo que... Ciudadanos No, pero que hace lo mucho, conoces bien, he hace dicho. mucho. ¿Qué Voy a te pa- empezar a decir, no, fue en el PC donde estuve. No, pero ¿qué te parece todo lo que está cayendo ahora? Y está cayendo bastante, ¿eh? Pues mira, yo cuando me fui del partido, que fue fue hace bastante, fue porque dije que se había vuelto el PSC en Madrid, que yo me había involucrado para luchar pues contra los nacionalismos, contra la izquierda, que, en fin, no solo de Pablo Iglesias, sino este PSOE State of Mind del que hablamos, y que de repente veía al partido haciendo el papel de PSC en Madrid y que en eso, desde luego que conmigo no contasen y eso. Entonces yo esto lo vi, lo de PSC y de equidistancia en Madrid hace un año, Bueno, lo dije. pues no eres la única, ya sabes que hay unos cuantos que vieron venir Sí. que vieron venir la jugada, pero bueno, no sois tantos, ¿eh? Muchos han tenido la caída del caballo pasado el puente, ni siquiera antes ni encima del puente, sino cuando ya el caballo había cabalgado varias leguas después del puente, pues se han caído y han dicho, pero ¿cómo qué pasa? ¿Qué está sucediendo? En fin, bueno, pues aquí vamos a terminar la contrarréplica de hoy, que a lo tonto llevamos 1 hora y 16, 17 minutos. Nos hemos hecho una contrarréplica bastante larga, como bien sabéis, dura normalmente unos 30, 40 minutos, le hemos hecho de más del doble. Os agradezco a todos los que habéis participado, todos y cada uno de vosotros, y sobre todo Irene, que la tengo aquí delante. Espero, Irene, que vuelvas en la próxima contrarréplica en directo, que estas cosas, sobre todo de política nacional, las manejas bastante bien. Así que No lo sé si podré aquí en Clubhouse, pero yo lo intentaré. bueno, yo lo he anunciado con poco tiempo, a ver si la próxima vez me aplico y lo hago con algo más de tiempo, al menos 24 horas. Bueno, pues con esto, queridos amigos, damos por concluida la contrarréplica en directo de hoy. Ya sabéis, mañana podréis escucharla, los que no hayáis pillado esto empezado bueno, simplemente lo hayáis dejado a la mitad o lo que sea, lo vais a tener en el canal de La Contra, en YouTube, en iVoox y por supuesto en mi página web en diazvillanueva.com. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya me despido de todos vosotros hasta la contracrónica del lunes de madrugada.